Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Mariana Manjarres. Y bueno, les doy la bienvenida. Para quien es la primera vez que me sintonizan, muchas gracias. Espero que se queden conmigo hasta el final de este video. Y el tema que vamos a hablar hoy, como lo verán allá abajito, que es el síndrome de Peter Pan. Vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de Peter Pan y Peter Pan y Wendy en pareja. Bueno, vamos a hablar pues algunas características acerca de este síndrome, qué medicación, qué terapias hay que tener, si está considerado por el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que vamos a hablar también acerca de un famoso que fue diagnosticado pues con este trastorno. Y bueno, como siempre, las frases. Vamos a hablar también un poquito pues acerca de esa pareja que hacen ese Peter Pan y esa Wendy, ¿no? Y hablar un poquito de eso. Quédense conmigo, va a estar interesante este tema, que está hecho como siempre con muchísimo cariño. Y pues acompáñenme, por favor, quédense conmigo y empezamos con el tema. El término de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 titulado El síndrome de Peter Pan, el hombre que nunca crece, escrito por Dan Kidley. No existe ninguna evidencia que muestre que este síndrome sea una enfermedad psicológica existente y no se encuentra en esa lista del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Algunos ven este síndrome como un problema muy extenso en una sociedad moderna postindustrial, pero bueno, ¿qué caracteriza a este síndrome de Peter Pan? Se caracteriza por una inmadurez en ciertos aspectos psicológicos sociales. La personalidad en cuestión pues es inmadura y narcisista. El sujeto crece, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia, que se mantiene pues a lo largo del tiempo. De forma más abarcadora, según Kidley, las características de un Peter Pan incluyen algunos rasgos de personalidad como la rebeldía, la cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento, manipulación y la creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas establecidas. Y todo esto sería pues una coraza defensiva para protegerse de su inseguridad, miedo pues a no ser queridos y aceptados. En ocasiones los que padecen este síndrome pues acaban siendo personajes muy solitarios. Tienen una escasa capacidad para empatizar o de una apertura al mundo de los grandes, al no abrirse sentimentalmente, pues son vistos como individuos muy fríos o no predispuestos a darse, lo que se vuelve como un boomerang a través de la no recepción de entregas o muestras ajenas de cariño. Algunos profesionales avanzando tal vez audazmente en sus diagnósticos se les ha denominado como esquizoafectivos. También se dice que este padecimiento se da pues por no haber vivido alguna infancia de una manera normal, por haber trabajado desde una edad muy pequeña y otros motivos como una infancia exageradamente feliz donde al niño se le consentía de todo y bueno, entre muchas otras cosas más, ¿no? Pero generalmente son niños pues que no tuvieron una infancia, digamos, muy de acuerdo a su edad y que han sido niños pues que han sido muchas veces pues explotados para trabajar pues para trabajar a una edad pues que no les corresponde. Según el psicólogo Anthony Bolinches, en su libro Peter Pan puede crecer, actualiza los contenidos del síndrome de Peter Pan escrito en 1983 por Kidley, pero por ese psicólogo anteriormente que les he expuesto al principio, ¿no? Desde entonces, ningún autor había hablado sobre esta cuestión hasta que Bolinches escribió en un libro en el 2010. El autor define
a Peter Pan como aquel que tiene una necesidad afectiva, es egocéntrico, tiene poca resistencia a la frustración, dificultad para aceptar relaciones de igualdad con el sexo contrario y poca capacidad de autocrítica. Según su clasificación, existen 4 variantes de hombres Peter Pan. Podríamos hablar del Peter Pan intelectual, el Peter Pan narcisista, el seductor y el servicial. Esos serían los 4 Peter Pan que Bolinches los clasifica en su libro. Algunas características de estos sujetos, según Bolinches, dicen que tienden a idealizar la juventud para negar la madurez, tienen un marcado miedo a la soledad, se muestran muy inseguros y con una muy baja autoestima. Su egocentrismo les hace creer merecedores de recibir y de pedir a los demás sin preocuparse por los problemas de los demás, por lo cual pues tienen muy poca empatía. Son muy irresponsables, tienen miedo al compromiso, como ellos piensan que pues se les puede coartar su libertad, ¿no? Tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten permanentemente insatisfechos y no enfrentan sus problemas ni toman la iniciativa y por supuesto pues no se esfuerzan en ellos. Una aclaración: es muy importante no confundir este trastorno con otros trastornos mucho más serios como son los trastornos de espectro autista, ¿no? Como pueden ser los síndromes de Asperger y el autismo. ¿Cuáles son las repercusiones de este síndrome? Según el libro de Kidley, enfatiza sobre él, pero no hace más que dar un nombre ya casi literario a un elemento que ha estado presente pues desde siempre y en toda caracterización neurótica desde los comienzos de los enfoques de la terapia psicoanalítica, cuando Freud ha hablado de la fijación. Se ha referido de alguna forma al estancamiento de la evolución de la personalidad y que se verifica pues en los sujetos que padecen estos tipos de sintomatología. Tal vez lo que sobreviene es que este conjunto de síntomas que singularmente nos ocupa no han tenido una categorización en la biografía psiquiátrica en general, lo cual es asombroso. De hecho, el síndrome Peter Pan no constituye una psicosis, es un trastorno neurótico o acaso definidamente caterológico. Kidley mismo insiste en su obra sobre la dificultad en la modificación de la anomalía de estas conductas, pero sin hacer referencias a las mismas. O parejas, dificultades que representan en toda terapia para la acomodación de los cuadros negativos que entorpecen la evolución del sujeto. Vamos a hablar pues de un ejemplo de este trastorno psicológico, como podría ser según para algunos, como el caso de este famoso, que ustedes ya se imaginarán de quién voy a hablar, es de este famoso pues reconocido mundialmente como es Michael Jackson, que empezó a trabajar pues de a una edad muy temprana, a los 5 años, en el ámbito pues de la música. Y debido a la explotación de su padre, Joseph Jackson, a los 19 años, pues él ya tenía pues muchos rasgos de inmadurez, de narcisismo y dependencia, con una afición desmedida a las películas de Disney. También se identificó pues con el personaje que más le describía, como es Peter Pan, ¿no? A Michael le fue diagnosticado este síndrome y muchas personas al describirlo daban en decir que era un niño pues con el cuerpo de un hombre grande. Sin embargo, en muchos casos como este, fuera de este mundo académico, hay quien se atreve a decir que sería incorrecto tachar de enferma a una persona que se identifica tanto con la parte supuestamente más pura de su personalidad. Si bien podemos entender que para algunas culturas el mantener la ignorancia de la niñez, la inocencia, la percepción de la realidad que nos rodea con los ojos de un niño es fundamental para alcanzar la realización personal. Desde este punto de vista sería
erróneo identificar tal pureza con una enfermedad psicológica. A finales de los 80, Michael Jackson adquirió un rancho que bautizó como Neverland, en alusión pues a Neverland, el país del nunca jamás. Dicho rancho cuenta con un parque de diversiones inspirado en Disneylandia. ¿Cuál sería uno de los tratamientos para este trastorno Peter Pan? El tratamiento pues debe de ser el que corresponde a toda neurosis estructurada. Las dificultades para llevar a cabo suelen ser pues muy marcadas, como señala Kidley. Con frecuencia los padres cuyos hijos manifiestan este tipo de inmadurez deben actuar pues antes que insistir. El adolescente o el joven ya entrando en la madurez, el paciente de este tipo de trastorno es renuente a toda modificación o a la mera comprensión de su infantilismo. El irresponsable mundo de la niñez no quiere ser abandonado por este personaje, y la inconsciencia del fracaso reiterado ante la adaptación de los comportamientos que acercan a la adultez equilibrada casi no se verifica, lo que por momentos hace pensar en términos de una verdadera psicopatía. Una hipótesis verosímil ante estos pacientes con este trastorno nos conduce a imaginar una infancia feliz en la que se quiere permanecer para no enfrentar la incómoda aceptación de límites que el ingreso a la vida social adulta comporta de modo insalvable, sea en la aceptación de las normas o en la necesidad de trabajar sólidamente en un empleo, de esforzarse en estudiar para concluir una carrera, de forjar vínculos maduros en relación con otros en el orden de la amistad o del amor. Para ellos es muy difícil, pues, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería alguno de estos síntomas? Es frecuente que haya crisis de ansiedad, de angustia y de depresión. Los años van pasando y cuando el sujeto está como... Y aun cuando el sujeto está como protegido con una suerte, con una coraza psicológica para no advertir el paso del tiempo, es entonces cuando el paciente se encuentra con las manos vacías y con una vida dolorosamente irrealizada, con parejas muy inadecuadas o de modo extremo, lo que también suele pasar sin pareja alguna. El nido infantil es una inconsciente referencia a la que siempre apunta. Ahí no había problemas y la nostalgia por él mismo es persistente aunque no se le declare. Afecta pues notoriamente en la autoestima y al autoconcepto, viéndose muy afectado, y cabe destacar que como deformación de la personalidad puede cabalgar sobre patologías psiquiátricas clásicas y específicas. De esta manera puede darse vinculada a enfoques ligeramente delirantes del tipo paranoides o neurosis, declaradamente histéricas u obsesivas. El tratamiento en casos como este pues debe ser doble. Conocemos también pues el síndrome de Peter Pan. Vamos a hablarlo ahora desde una manera cómo este síndrome de Peter Pan y Wendy, cómo son de pareja, ¿no? Porque también hay un síndrome de Wendy, que obviamente que el síndrome de Peter Pan es prácticamente en hombres, pero también se da en mujeres, muy pocas veces, pero se da. Y bueno, hablábamos de cuál es el tratamiento en los casos de ser doble, que se me fue, me fui por otro lado. En estos casos pues debe de ser doble el trastorno psicopatológico en base sumado al del carácter. Así que bueno, como estábamos hablando, el síndrome de Peter Pan y de Wendy en la pareja, ¿cómo es? Conocemos obviamente lo que habíamos hablado, a Peter Pan pues como una persona, hombre o mujer, que quiere siempre ser un niño. Es decir, no quiere crecer, ni madurar, ni adquirir responsabilidades, pero para que esta personalidad prospere, este sujeto buscará a una pareja que se encargue de gestionar pues todo aquello que no desea hacer o asumir.
Por norma general se adjudica el síndrome de Peter Pan al género masculino, aunque también puede ser padecido por mujeres, aunque en menores casos, como lo he dicho anteriormente. Y bueno, son personas que perciben pues la vida, perciben la idea de envejecer de una manera pues muy negativa, donde rehúyen asumir responsabilidades que poco a poco un adulto pues va adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y como consecuencia estas personas pues se convierten en personas pues muy irresponsables, muy inmaduras y además pues evitan el compromiso, su autoestima pues suele ser muy baja y presentan sentimientos de frustración por no conseguir pues lo que desean. Son como pues niños pequeños, ¿no? Se presentan pues como sujetos muy alegres, con muchas ganas de ocio y diversión, son dependientes e inseguros y necesitan pues de cuidados y necesitan pues también ser atendidos por sus parejas, con miedo obviamente pues a ser abandonados y verse solos sin saber qué hacer con ellos mismos. La falta de compromiso hace que tiendan a cambiar de pareja de forma frecuente y recurrente. ¿Cómo es este síndrome de Peter Pan y Wendy? ¿Cómo es esa pareja? ¿Cómo son? Como es obvio, este tipo de personalidad buscará obviamente pues la pareja que pueda cubrir o suplir aquello que no puede asumir. Ambos probablemente iniciarán una relación de pareja en la cual la felicidad estará basada pues más bien en estrategias de relación pues muy poco saludables. ¿Y cómo será la pareja que buscará ese Peter Pan? Indudablemente buscará un hombre o una mujer con una personalidad como la de Wendy. Wendy es una persona que siempre intentará satisfacer pues las necesidades de ese Peter Pan, asumiendo pues todas las responsabilidades que el otro no quiere asumir, así como olvidándose del cuidado pues de su propia persona. Y más que un trato de pareja, Wendy se asemeja más al de una madre sacrificada, siempre incondicional a un hijo. Por norma general son personas inseguras y con una baja autoestima. Estamos hablando de Wendy, ¿no? De este trastorno de Wendy. De alguna manera buscará que el otro Peter Pan dependa de ella para así sentirse útil y evitar pues sentirse rechazada o abandonada. En definitiva, entienden que estas Wendys entienden el amor pues como un sacrificio. ¿Cuál es el tratamiento psicológico para esta pareja? Bueno, aunque todo lo anteriormente expuesto no corresponde a ningún trastorno psicológico, sí es cierto que la interacción de dos personas con estas características pues conlleva consecuencias que podríamos considerar pues negativas, ¿no? No es un amor sano, no es un amor que vaya a progresar porque son personas totalmente dependientes unas y otras. A modo de tratamiento, ya sea Wendy o Peter Pan, deberán asumir cambios que les permitan evolucionar y avanzar hacia una relación de pareja mucho más sana. Los sujetos, como Wendy, por un lado, tienen que aprender a establecer límites, asumiendo que no siempre son culpables o responsables de lo negativo de la relación y entendiendo que su comportamiento refuerza pues aún más la inmadurez e irresponsabilidad del otro al aceptar su comportamiento infantil. Asimismo, pues también se le puede ayudar a reforzar esa autoestima y a entender que las relaciones pues tienen que ser de una manera pues mucho más equilibradas. Peter Pan, por su lado, deberá comenzar pues a asumir responsabilidades cada vez mayores, superando así pues sus miedos y dejando de guiarse por esas ideas irreales sobre una niñez eterna, aceptar esos compromisos, preocuparse por el bien del otro y entender que las relaciones como algo recíproco, así como pues la autogestión emocional son algunos de los objetivos a perseguir en esta terapia para este tipo de pacientes. Y bueno, pues esto sería todo. ¿Cuántas Wendys y cuántos Peter Pan conocen en tu vida? Déjenmelos en sus comentarios si han conocido. Yo sí he conocido a uno que otro por ahí y a muchas Wendys también. Entonces, pues bueno, yo no me despido sin antes darle las frases y darle muchas gracias por seguir sintonizando este canal. Les quiero dar muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y han brindado. Yo espero seguir dando pues lo mejor de mí, que es lo que más quiero hacer para ustedes, ¿no? Aprender juntos, pues, con todas estas situaciones, todas estas
estos temas que doy. Yo aprendo muchísimo junto con ustedes y bueno, pues les doy las frases en torno a este tema y dice así: ¿conoces ese lugar entre el sueño y el despertar? El lugar donde todavía puedes recordar los sueños. Es ahí donde siempre te amaré, donde te estaré esperando. Esta es una frase de Peter Pan en la película. El problema no es el problema es tu actitud frente al problema. Esto es de Jack Sparrow. Y un día crecerás y te darás cuenta que por qué Peter Pan no quería crecer. No dejes nunca de soñar, solo quien sueña aprende a volar. Son de Peter Pan. Quisiera tomar tu mano y de la realidad escapar, volar al país del nunca jamás y saber que nada nos separará. Y bueno, también quiero dejarles un comentario en la cajita de descripciones. Les voy a dejar un video viviendo con Michael Jackson, el documental, y un video donde se habla sobre el síndrome de Peter Pan con Michael Jackson. Espero que lo vean, es muy interesante y bueno, pues yo me despido, les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos, que sean muy felices y que esperemos que esos Peter Pan pues aprendan a crecer y aprendan a madurar y que esas Wendy's pues dejen de ser esas madres, que si quieren una pareja hay que ser parejas, no madres, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que este video haya sido de su agrado y de su interés. Yo me despido, mi nombre es Mariana Manjarres, Dios los bendiga y pues espero que me ayuden con un like, si no con un dislike, y a la cajita, al botoncito rojo para que le den ahí, pínchele ahí para que se suscriban a este canal y a una campanita que está a un lado para que sigan llegándoles pues las notificaciones de los videos que voy subiendo y que sean los primeros en verme. Yo les mando un beso, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.